Existe una palabra que ha sido utilizada por maestros espirituales. No es una oración complicada, ni una fórmula secreta escondida en los libros antiguos, pero quienes la han usado bien han visto cosas que desafían la lógica. Deudas desaparecer, malestares revertirse, oportunidades surgir de la nada. Una palabra sencilla, cotidiana, pero que, al pronunciarla del modo correcto, activa fuerzas que normalmente permanecen dormidas. El problema es que casi nadie la pronuncia como debe ser. La dicen rápido, sin intención, sin postura interna, sin el estado mental adecuado, y por eso no sucede nada. Hoy vas a descubrir cuál es esa palabra y, más importante aún, cómo se usa para que funcione. Te mostraré en qué momento del día se potencia, en qué tono debe salir de tu boca, qué debes sentir en el cuerpo al decirla, dónde colocar tu atención y qué error cometen 9 de cada 10 personas que la repiten sin resultados. No es solo hablar, es activar, es encender un interruptor interno que conecta tu deseo con la realidad. Suscríbete porque al final la pronunciaremos juntos, con el cuerpo relajado, la mente alineada y el corazón abierto, para que sientas cómo la energía se mueve dentro de ti cuando la palabra se enuncia de forma correcta. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez esta sea la pieza que faltaba entre lo que pides y lo que recibes. Y antes de continuar, guarda esta frase para el cierre, porque sellará todo lo que activemos hoy. Yo recibo con gratitud. Respira y empecemos. Primer paso. La palabra que todos dicen, pero casi nadie activa. La mayoría de personas pronuncian la palabra recibir como quien sopla una pluma al viento. Liviana, débil, sin dirección, sin intención. La dicen esperando que algo suceda fuera de ellas, como si el universo fuera un cajero automático donde uno va, presiona un botón y espera que caiga el milagro. Pero Florence Scovel Shinn enseñó algo que parece simple, pero que el mundo aún no ha comprendido. Recibir no es pedir. Recibir es poseer internamente antes de verlo físicamente. Y esto, aunque suene sutil, es una diferencia tan grande como la distancia entre una puerta cerrada y una abierta. Pedir surge desde la carencia. Recibir surge desde la certeza. Cuando pides, dices, no lo tengo. Cuando recibes, declaras, ya es mío en lo invisible y estoy listo para verlo materializarse. Florence decía que la palabra correcta, pronunciada con la vibración correcta, es un decreto que mueve leyes espirituales tan reales como la gravedad. Ella no veía la mente como un simple contenedor de pensamientos, sino como un centro creativo que imprime órdenes al universo. Por eso insistía en que la palabra recibo no debe usarse como un deseo, sino como una llave que abre lo que ya existe, porque sí, aquello que buscas ya está creado en el plano invisible, esperando el permiso para manifestarse en tu vida. Imagina un paquete que el cartero deja frente a tu casa. Tu nombre está escrito en él, pagado, enviado, destinado a ti. No necesitas pedirlo. Solo debes abrir la puerta y tomarlo. Pero si no estás en casa, si cierras las cortinas por miedo, si dudas de que te pertenece, si dices, quizá ese paquete no es para mí, entonces el cartero se irá. El paquete volverá al remitente, no porque no existiera, sino porque no estabas disponible para recibirlo. Así funciona la abundancia, el amor, la salud, las oportunidades. No es que no existan, es que muchas veces no estamos en casa cuando llegan. Vivimos mentalmente ausentes, escondidos en la duda, preocupados por lo que falta, mirando la vida desde el miedo. ¿Cuántas veces pediste algo con la boca mientras tu corazón susurraba lo contrario? ¿Cuántas veces dijiste, quiero dinero, pero sentiste temor al abrir tu billetera?
¿Cuántas veces pediste amor mientras te repetías, nadie me elige? Esa contradicción es la razón por la que muchos piden años enteros sin recibir nunca nada. Florence decía que la manifestación no responde al ruego desesperado, sino a la convicción serena. Lo que se recibe no llega por presión, llega por afinación. Es como querer captar una emisora de radio. No importa cuánto gires la perilla con urgencia, solo se escuchará limpio cuando estés en la frecuencia exacta. El universo responde igual. No responde a las palabras, responde a la vibración detrás de ellas. Y la vibración del recibo verdadero no tiembla, no duda, no ruega. Se sabe dueño, aunque los ojos todavía no lo vean. Por eso, antes de pronunciar la palabra recibo, la pregunta profunda no es ¿qué quiero?, sino ¿estoy preparado para recibirlo? Porque recibir implica responsabilidad, expansión, movimiento. Recibir dinero implica saber administrarlo. Recibir amor implica abrir el corazón y sanar heridas antiguas. Recibir oportunidades implica valentía para tomarlas. Muchos quieren milagros fáciles, pero no apertura interna. Quieren cosechar sin sembrar la mentalidad fértil donde la semilla pueda vivir. Quieren que Dios dé, pero no quieren ser el recipiente capaz de sostener lo que piden. Y Florence lo repetía con elegancia. No puedes llenar un vaso que ya está ocupado por miedo, por duda o por resentimiento. Primero vacía, luego recibe. El acto de recibir comienza en silencio, en el interior. Cuando uno acepta que merece aquello que pide. Cuando la palabra deja de ser súplica y se convierte en decreto. Cuando se deja de mirar el futuro esperando un milagro y se afirma en el presente como si ya estuviera hecho. No mañana, no algún día, sino ahora. La pregunta es inevitable, casi obligatoria para quien desea avanzar. ¿Estás viviendo como quien espera o como quien recibe? Porque quien espera guarda ansiedad. Quien recibe respira paz. Quien espera observa el reloj. Quien recibe acomoda la mesa, pone un plato extra, se prepara para el invitado. El que espera duda. El que recibe agradece antes de ver. Si tus oraciones han sido pedidos repetidos, quizás no es que el universo no te escucha. Quizás lo que falta es que tú digas, recibo, con identidad de heredero, no con voz de mendigo espiritual. La vida no te niega, solo responde al estado interno que sostienes. Si sostienes carencia, recibes más carencia. Si sostienes plenitud, la realidad se acomoda a esa plenitud. Recibir es asumir que ya eres el poseedor. Florence decía que la palabra actúa como una orden legal en un tribunal universal. Cuando declaras recibo, firmas un documento invisible, pero esa declaración debe ser dicha con la mente alineada, con el corazón abierto y con la certeza de que lo bueno también te pertenece. Cuando el recibo se pronuncia con fe, el universo se mueve. Cuando se pronuncia con duda, queda suspendido, esperando que un día esa duda se disipe. Por eso este paso no busca que memorices la palabra, sino que entiendas su peso. Que sientas el cambio interno cuando la pronuncies. Que te observes y respondas con honestidad a la pregunta que marca el inicio real del camino. ¿Estás preparado para recibir? No para desear. No para pedir, para recibir. Porque si la respuesta es sí, entonces lo que era invisible comenzará a tomar forma. Y si aún no lo es, esta enseñanza te guiará a convertirte en tierra fértil para el milagro. Y con esta comprensión profunda, pasamos al siguiente paso. Ver cómo esta ley se reveló en la vida real, en la historia de un hombre que transformó su destino cuando entendió que el sí ya existía.
Solo faltaba que él se alineara para recibirlo. Segundo paso. La ley de recibir en acción. El hombre del préstamo. Hay historias que parecen simples anécdotas, y sin embargo contienen dentro el mapa completo de una ley espiritual. Florence Scovel Shinn solía contar una que, si se comprende con el corazón, es suficiente para cambiar la relación que una persona tiene con el dinero, con las oportunidades y con la vida misma. Es la historia de un hombre desesperado, pero también de un milagro nacido no del ruego, sino del recibir. Un hombre había intentado conseguir un préstamo para abrir un negocio. Tocó puertas, presentó papeles, habló con gerentes, pero cada vez que lo intentaba, salía con la misma respuesta: no podemos aprobarlo. Con el paso del tiempo comenzó a creer que ese no era parte de su destino, que la vida ya había decidido cerrarle el camino. Él pedía, suplicaba, lloraba, pero en el fondo no esperaba un sí, sino que temía otro no. Su mente estaba condicionada negativamente, atrapada en un guión donde él era el hombre rechazado. Cuando ya no tuvo fuerzas para seguir intentando, decidió viajar días enteros para ver a una maestra espiritual. Llegó cansado, con ropa gastada, con la esperanza casi quebrada. Le dijo con voz rota: por favor, pronuncia la palabra por mí. Quiero mi préstamo, pero siempre me cierran la puerta. Florence observó su energía antes que sus palabras. Ella no escuchaba solo lo que la boca decía, sino lo que el alma transmitía, y vio claramente que no había fe en él, sino miedo. No había certeza, sino carencia. Él pedía el préstamo como quien pide limosna, no como quien reconoce su derecho divino a prosperar. La maestra le respondió con calma, con firmeza, con esa realidad que hiere y sana al mismo tiempo. Tú fuiste al banco esperando que te dijeran que no. Esa frase lo atravesó como un rayo. Era verdad. Cuando se ponía sus zapatos para ir al banco, ya iba nervioso. Mientras caminaba, imaginaba excusas. Pensaba qué dirían cuando lo rechazaran, cómo justificaría su fracaso. Su mente había vivido el no antes de llegar. Su cuerpo lo había sentido antes de oírlo. Su frecuencia estaba alineada con el rechazo, no con la recepción. No estaba recibiendo, estaba temiendo. Y la vida, obediente a la vibración humana, solo reflejó eso mismo. Florence entonces le dio una instrucción que para muchos rozaría la locura. Regresa al banco, pero esta vez ve como quien va a recoger lo que ya es suyo. No dijo: prueba otra vez, quizá tengas suerte, ve a ver si te lo dan. No. Ella le enseñó a posicionarse internamente como receptor, no como mendigo. Le pidió ir desde la certeza, no desde el ruego. Desde la frecuencia del recibo, no del por favor. Le ordenó cambiar primero el estado interno, porque el externo siempre llega después. Ese hombre tomó el tren. No viajó con miedo, viajó repitiendo mentalmente: voy por mi préstamo, ya es mío, solo voy por él. Cuando bajó del vagón, no caminó como derrotado, caminó como dueño. Su cuerpo estaba erguido, su paso firme. Cada pensamiento era un decreto de propiedad interior. Actuó como si el banco no tuviera opción más que entregarle lo que le correspondía. Llegó tarde. El banco estaba cerrado. Otros habrían visto esa puerta como señal para rendirse. Él no. Tocó con seguridad, no con súplica. Un empleado abrió, sorprendido. La pregunta fue directa: ¿qué necesita? Y la respuesta del hombre fue aún más directa, casi mágica: vengo por el préstamo. No dijo: quiero solicitar, ni vengo a preguntar si es posible, ni me gustaría intentar otra vez.
Dijo: «Vengo por el préstamo», como quien recoge un paquete que ya pagó, como quien retira un regalo con su nombre. Su declaración no pedía, afirmaba. No suplicaba, confirmaba. Su vibración no decía quizá, decía es. Y ese pequeño cambio lo fue todo. El empleado dudó un segundo, pero algo en la seguridad de aquel hombre movió la situación. Esa certeza invisible, esa frecuencia firme que no imploraba sino que recibía, abrió puertas físicas. Lo hicieron pasar, revisaron documentos, firmaron papeles. Ese mismo día salió del banco con el préstamo aprobado completo. No porque la maestra lo hechizó, no porque apareció un milagro externo, sino porque él cambió su estado interno a receptor, y la realidad respondió obediente. Muchos escuchan esta historia y solo ven coincidencia, pero Florence veía leyes espirituales en acción. Ella decía: la provisión ya existía, solo faltaba que él se alineara para recibirla. El sí no fue creado ese día. El sí ya lo esperaba desde antes. Lo único que faltaba era que él se pusiera en la frecuencia correcta, que abriera la puerta como quien está en casa, que se convirtiera en recipiente disponible. El milagro no fue el préstamo, el milagro fue el cambio interno. El dinero solo fue el reflejo físico del decreto invisible. Esta historia revela algo profundo. No recibes cuando lo necesitas, recibes cuando lo crees. El universo no entrega por lástima, entrega por resonancia. Y esa resonancia nace del pensamiento impregnado de certeza, no de un ojalá, sino de un es mío. Por eso tantas personas oran, afirman, repiten frases, pero lo hacen desde el miedo y la duda. Piden dinero sintiendo escasez, piden amor sintiendo abandono, piden oportunidades sintiendo fracaso. No están vibrando como receptores, sino como buscadores desesperados. Y la vida siempre devuelve lo que uno es, no lo que uno dice. Este capítulo no intenta solo contar un milagro, sino mostrar el mecanismo detrás. Cuando el hombre caminó hacia el banco como receptor, su lenguaje cambió, su cuerpo cambió, su energía cambió. Dejó de pedir permiso y comenzó a recoger lo suyo. Esa es la esencia del recibir. Y ahora la pregunta es inevitable para ti. ¿Qué área de tu vida necesita ese cambio de identidad? ¿Dinero? ¿Trabajo? ¿Salud? ¿Relaciones? ¿Estás caminando hacia tus sueños como quien pide o como quien recoge? ¿Estás viviendo desde el no me alcanza o desde el recibo ahora lo que es mío por derecho divino? Porque como Florence decía, la fe no ruega, la fe toma. Tercer paso, cuando el dinero llega de la nada, la mujer de los 3000. Hay situaciones en la vida en las que el tiempo parece enemigo. Las cuentas llegan, el plazo se acorta, las soluciones no aparecen. Y aunque uno conoce la teoría espiritual, la mente tiembla, la fe se encoge. Esta historia es para esos momentos, para cuando la lógica dice imposible, pero la ley del recibir responde, ya está hecho. Florence Scovel Shinn contaba que cierta mujer llegó a ella casi quebrada. Tenía una deuda de $3 y solo una semana para pagarla. Si no lo hacía, perdería su casa. Todo su mundo dependía de una cantidad que no tenía, y cada minuto que pasaba, aumentaba su angustia. Su voz al hablar temblaba, sus manos sudaban, su mente solo repetía una idea: voy a perderlo todo. Aún así, solicitó ayuda. Le pidió a la maestra esa palabra milagrosa que transformaba vidas. Quería que Florence decretara por ella, porque en su corazón la desesperación era más grande que la fe. Y es aquí donde la enseñanza se vuelve oro puro.
Florence no respondió al miedo, no consoló con lástima, no dijo, vamos a ver qué ocurre. Ella pronunció un decreto firme, no al futuro, sino a la hora. Miró a la mujer con la autoridad de quien conoce las leyes invisibles y dijo, doy gracias porque esta mujer ya ha recibido la cantidad que necesita. No dijo recibirá, no dijo que llegue, no dijo que aparezca fortuna, dijo ya ha recibido. Pasado perfecto, estado cumplido, realidad en el plano invisible a la espera de manifestarse en el físico. Ese pequeño cambio de tiempo verbal es la medicina, la clave, la activación. Porque mientras uno pide, reconoce carencia. Pero cuando afirma que ya recibió, reconoce provisión. La mujer se fue con la oración, pero la duda la acompañó como sombra. Y es natural. Cuando la urgencia es real, el ego exige evidencias. Sin embargo, la fe no se alimenta de pruebas externas, sino de una postura interna. Florence sabía que no bastaba decretar. La mujer debía sentirse receptora. Pasaron días. Nada ocurría. Ni llamadas, ni oportunidades, ni milagros visibles. La preocupación crecía como un nudo en el pecho. Hasta que, casi vencida por el miedo, volvió a buscar a la maestra. Faltaban horas para el plazo final. Lloró. Suplicó. No ha llegado nada. Voy a perderlo todo. Florence, serena, respondió con algo que sonaba irracional para una mente desesperada. Relájate. La ansiedad bloquea la manifestación. Ven, vamos a almorzar. ¿Almorzar? ¿En medio de una crisis? ¿Con un reloj que corría en contra? Pero así funciona la metafísica. Muchas veces pide hacer lo contrario a lo que dicta la lógica. No para fingir, sino para realinear vibración. La mujer aceptó. El restaurante no era barato. El menú estaba lleno de precios que, bajo su situación, parecían insultantes. Florence entonces lanzó la instrucción que cambiaría todo. Pide el plato más caro. Actúa como si ya hubieras recibido el dinero. No era un acto irresponsable, era un acto energético. Para el subconsciente, el lenguaje del comportamiento es más fuerte que el de las palabras. Cuando actuamos como quien tiene, el campo interior se expande. El yo recibo deja de ser deseo para convertirse en identidad. Ella dudó. Su estómago se apretó. Pero confió. Ordenó el plato más costoso, y mientras comía, algo dentro comenzó a ablandarse. La desesperación se transformó en quietud, el miedo en un tímido destello de certeza. Por primera vez en días, su cuerpo recordó cómo se sentía la abundancia. No era el dinero lo que transformaba su vibración, sino la actitud de quien ya lo posee. Volvió a casa más ligera, con un brillo distinto en los ojos, y entonces ocurrió lo que muchos llamarían casualidad, pero que Florence llamaba ley. Esa misma noche, alguien tocó la puerta. Era un primo lejano que no veía desde hace años. Charlaron un rato. Él preguntó cómo estaba. Ella, sin drama, explicó su situación. No lloró. No pidió. Simplemente compartió desde la paz que había sembrado horas antes. El hombre guardó silencio unos segundos. La miró con calidez y dijo: «Tú siempre me ayudaste cuando yo lo necesitaba. Quiero darte algo». Abrió su cartera y entregó $3,00. Ni uno más, ni uno menos. La cifra exacta. En el día exacto. En el límite exacto. Como si el universo hubiera esperado pacientemente a que ella estuviera lista. No cuando estaba desesperada, sino cuando recibió. Porque el dinero no llegó como respuesta a su miedo, sino como respuesta a su nueva frecuencia. Ella lloró,
esta vez no de angustia, sino de reconocimiento. La vida no la había abandonado, solo esperaba que ella abriera la puerta del recibir. Florence diría más tarde algo que resume la enseñanza con precisión quirúrgica. La provisión no vino del primo, él solo fue el canal. La fuente es espiritual. Cuando la mujer decretó con Florence, ya ha recibido, movió la realidad invisible. Pero cuando actuó como quien ya lo tiene, abrió el puente para que lo invisible se volviera materia. Hay algo que debes notar con cuidado. Antes del almuerzo, ella vibraba necesito dinero. Después del almuerzo, ella vibraba yo recibo dinero. La diferencia es mínima para la razón, pero gigantesca para la ley. Uno es carencia, el otro es posesión. Uno suplica, el otro recoge. Esta historia no trata de gastar para manifestar. No trata de lujos vacíos. Trata de representar internamente el estado final, porque el subconsciente no distingue entre realidad y experiencia sentida. Cuando eliges comportarte como el que ya tiene, el universo responde. Entonces pregúntate, ¿estás intentando manifestar desde el miedo o desde el recibo? ¿Sigues esperando señales o ya te sientes dueño? ¿Sigues pidiendo o ya agradeces? Porque solo el que se declara receptor, recibe. Solo el que actúa como heredero abre la puerta. Y como decía Florence, los milagros ocurren cuando la fe se vuelve hábito, no emergencia. Cuarto paso. Ciencia, mente y campo invisible. ¿Por qué recibir no es magia barata? Muchas personas escuchan historias como la del hombre del préstamo o la mujer de los $3,000 y piensan, eso fue suerte, coincidencia, un golpe de fortuna. Pero cuando uno observa con calma y profundidad, se da cuenta de que hay un patrón. Algo invisible se mueve detrás de lo visible. Algo responde a nuestras palabras, a nuestro estado emocional, a nuestra disposición interna para recibir. Y aunque la espiritualidad lo ha enseñado por siglos, hoy la ciencia empieza a confirmar lo que Florence Scovel Shinn dijo desde principios del siglo pasado. La mente no solo observa la realidad, la moldea. En física cuántica existe un principio que se conoce como el efecto del observador, un fenómeno que desconcertó a científicos porque demostró que una partícula subatómica se comporta de manera distinta cuando es observada. La materia cambia cuando la conciencia la mira. Dicho de otra forma, la atención modifica lo que toca. Esto desmonta la idea de que somos víctimas pasivas del mundo. La realidad no es un escenario fijo. Es maleable. Responde. Se adapta. Como arcilla blanda en manos del alfarero, la vida toma forma según la calidad del pensamiento que la observa. Cuando tú deseas algo con fuerza, pero lo observas desde la carencia, no tengo, espero tener, ojalá llegue, estás colapsando la posibilidad hacia la ausencia. Estás mirando la vida desde el vacío, y el vacío responde. Pero cuando afirmas yo recibo, cuando te colocas en el estado interno de quien ya posee, cuando agradeces antes de ver el resultado, la realidad comienza a reorganizarse para reflejar esa convicción. No es fantasía, no es delirio, es ley. La mente es el primer campo de creación. El mundo físico es solo consecuencia. La neurociencia aporta otra pieza fascinante al rompecabezas. Diversos estudios confirman que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una experiencia imaginada con emoción. Si una persona imagina que corre, el cerebro activa las mismas áreas motoras como si realmente estuviera corriendo. Si imaginas dinero entrando, oportunidades abriéndose, puertas desbloqueándose, el cerebro genera rutas neuronales como si ya estuvieras viviendo ese resultado. El cuerpo reacciona a la imaginación como si fuera memoria. Y la memoria crea identidad. La identidad crea conducta. La conducta crea destino. Cuando tú dices, yo recibo,
Estás sembrando una imagen interna, pero no es la palabra la que manifiesta, es el estado emocional asociado. Si dices yo recibo con angustia, el cerebro escucha no lo tengo. Pero si lo pronuncias con calma, gratitud, certeza silenciosa, el cerebro dice, esto es familiar, y comienza a alinearse para atraer, reconocer y materializar aquello que ya aceptaste como tuyo. Florence lo resumió de una manera magistral. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y ser receptor no es pedir, es asumir el hecho cumplido. Imagina esto como un dial de radio. La abundancia está en una frecuencia, la salud en otra, el amor en otra. La provisión no se crea cuando la pedimos. Ya existe. El trabajo es sintonizar. Y la sintonía no es verbal, es vibracional. ¿Cómo se sintoniza una frecuencia? A través de pensamientos sostenidos, imágenes internas coherentes y emociones que confirmen el final deseado. Florence decía, la palabra hablada es la espada, pero la fe es la mano que la sostiene. La palabra sin fe es ruido. La palabra con fe es ley. Cuando afirmas yo recibo desde la certeza, el campo alrededor de tu vida cambia. De pronto aparece alguien que tenía tu solución. Llega un mensaje que antes no llegaba. Un proyecto se abre. Una idea surge en tu mente. Y aunque muchos lo llamarán milagro, tú sabrás que no es casualidad. Es consecuencia. Todo lo que se manifiesta afuera antes fue imagen adentro. Y la imagen interna es el plano invisible al que Florence llamaba mundo espiritual o plano de la palabra. Es allí donde primero ocurre el milagro. Pero hay un matiz profundo que muchos ignoran. Recibir no es esperar. Recibir es asumir. Cuando esperas, postergas. Cuando recibes, colocas el resultado en el presente. Recibir no es futuro, es ahora. Por eso la maestra no dijo que la mujer reciba $3,000, sino ella ya ha recibido. El verbo selló el hecho, la mente lo tomó como cumplido, y la realidad obedeció. A veces creemos que la falta de manifestación es falta de método, pero la verdad es más sutil. No recibimos porque seguimos pidiendo, y quien pide afirma que no tiene. Florence insistía en que la verdadera oración no es súplica, es declaración. No es Dios dame, es gracias porque ya está hecho. No es quiero cambiar mi vida, es yo recibo la vida nueva que ya me corresponde. No es espero prosperar, es yo recibo prosperidad ahora. La diferencia puede parecer semántica, pero en términos metafísicos es un abismo. El universo no responde al deseo, responde al reconocimiento. Todo lo que deseas existe ya en un plano no visible. La abundancia está creada. El amor está creado. Las oportunidades están creadas. Pero solo se materializan para quien abre la puerta de la recepción interior. Y abrir la puerta no es pedir, es dar por hecho. Es respirar como quien ya tiene, caminar como quien ya es dueño, pensar como quien ya recibió. La ciencia dice que la energía sigue al pensamiento. Florence decía que la manifestación sigue a la palabra. En realidad, ambas dicen lo mismo con distinto idioma. La física lo llama colapso de probabilidad. La espiritualidad lo llama fe. Ambos coinciden en que la realidad es maleable y que la conciencia es bisturí. Un pensamiento sostenido con emoción es un decreto creativo. Una palabra pronunciada desde la certeza es una orden al campo. Por eso recibir no es magia barata. Es tecnología espiritual. Es neurociencia aplicada a la fe. Es física cuántica traducida al lenguaje del alma. No es ilusión, es ley.
Y como toda ley, funciona siempre, estés consciente o no. Si vibras carencia, recibes falta. Si vibras abundancia, recibes provisión. El universo no castiga ni premia, solo refleja. La pregunta entonces no es ¿por qué el dinero no llega?, sino ¿desde qué frecuencia lo estoy esperando? ¿Estoy decretando con miedo o con gratitud? ¿Con ansiedad o con confianza? ¿Con súplica o con reconocimiento? Porque nunca obtendrás como mendigo lo que solo se entrega a herederos. Y el heredero no espera, recibe. Quinto capítulo. Los saboteadores invisibles del yo recibo. Hay un punto que casi nadie quiere admitir, pero que marca la línea entre quienes manifiestan milagros y quienes se quedan repitiendo afirmaciones sin resultados durante años. No basta con decir yo recibo. No basta con cerrar los ojos y visualizar. No basta con pronunciar decretos cada mañana. Si por dentro algo en ti murmura ojalá funcione, no creo que pase. Y si no sale como espero, estás saboteando tu propia palabra. Es como sembrar una semilla y desenterrarla cada día para ver si ya brotó. La tierra no puede hacer su trabajo cuando la duda la interrumpe. Y lo mismo ocurre con el universo. Florence enseñaba que la palabra es la orden, pero la fe es la llave que la activa. Muchas personas dicen, yo recibo desde el deseo, no desde la certeza. Declaran abundancia con los labios, pero sostienen carencia en el pecho. Pronuncian prosperidad, pero imaginan deuda. Dicen ya lo tengo, pero viven como quien no tiene nada. Y aquí aparece el primer saboteador. El deseo mezclado con miedo. Porque el deseo puro atrae, pero el miedo contamina, debilita, bloquea. El universo no responde a la frase que dices. Responde al sentimiento detrás de ella. Hay una historia poderosa que explica esto de forma viviente. Se cuenta que un vendedor deseaba aumentar sus ingresos. Sabía que la prosperidad no llega a quien solo la pide, sino a quien la encarna. Un día vio en una tienda una chaqueta elegante que costaba $1,000. Para él era una locura. $1,000 era casi todo lo que había ganado ese mes, pero se quedó frente a la prenda con un pensamiento que le atravesó el alma como un rayo. Si quiero ser un vendedor exitoso, debo empezar a comportarme como un vendedor exitoso. Y la compró. No para presumir, no por impulso, sino como un acto energético de identidad, como quien se prueba el futuro y lo hace presente. Cuando se la puso por primera vez, algo cambió. Caminaba distinto. Su postura era distinta. Hablaba con un tono diferente. No era el mismo hombre entrando a una reunión con clientes. Era otro. Su energía decía, yo valgo, yo merezco, yo recibo. Ese mismo mes, facturó 10 veces lo invertido. ¿Milagro? No. Coherencia vibracional. Antes decía yo recibo, pero su vida seguía en identidad de escasez. Con la chaqueta declaró a nivel subconsciente, ya soy aquello que deseo atraer. Y la realidad respondió. Esto no significa que debas gastar dinero que no tienes. Significa que tu cuerpo, tu ropa, tu espacio, tus hábitos deben reflejar la vida que dices recibir. Porque nada llega a un corazón que se comporta como si aún no fuera digno. Recibir es identidad, no esperanza. Identidad no se dice, se vive. Pero hay un segundo saboteador aún más profundo y silencioso, el resentimiento, el odio, la envidia, el rencor, la herida no sanada. Muchas personas piden amor con el corazón lleno de resentimiento hacia el pasado. Piden prosperidad mientras critican al que la tiene. Piden paz mientras guardan rencor. Quieren luz con el alma oscurecida.
y eso jamás puede manifestar milagros. Florence decía: no puedes entrar a un templo con las manos llenas de piedras. Si el corazón está envenenado, la palabra no florece. Una mujer llegó a la maestra espiritualmente destrozada. Su pareja la había dejado, y ella deseaba con desesperación que volviera. Suplicó que pronunciaran la palabra por ella. Pero Florence no accedió. Le dijo algo que la atravesó como un cuchillo. No puedo manipular la voluntad de otro, pero puedo enseñarte a liberar tu corazón para que puedas recibir algo mejor, sea él o alguien más. La mujer gritó por dentro. ¿Cómo iba a bendecir al hombre que la había abandonado? ¿Cómo soltar el resentimiento cuando el dolor aún ardía? La maestra le dio una instrucción simple y brutal. Bendícelo cada día. No al inicio con amor, sino aunque duela, aunque queme, aunque se sienta falso. La mujer obedeció. Durante semanas repitió: donde quiera que estés, te bendigo. Deseo tu felicidad. Al principio lloraba con rabia, pero la palabra repetida sin veneno empezó a limpiar. El rencor perdió fuerza. Un día, al decir la frase, no sintió dolor, sino alivio. Libertad. Fue entonces cuando ocurrió el giro. Él regresó. No porque ella lo obligara, sino porque ella dejó de vibrar abandono y comenzó a vibrar amor. El milagro no fue que él volviera. El milagro fue que ella sanara. Otra historia revela esto aún con más fuerza. Una actriz talentosa sufría una enfermedad severa en la piel. Había probado médicos, tratamientos, ungüentos, nada funcionaba. Viajó 10 días para ver a la maestra. Suplicó curación. Florence escuchó y le respondió con calma: tu piel no está enferma, tu alma está herida. Había un hombre que por envidia la difamó y la hizo perder su trabajo. Ella lo odiaba. Quería verlo caer. Quería que pagara. Ese veneno interior se había convertido en enfermedad física. La maestra le dijo algo que cuesta aceptar. El cuerpo se enferma cuando el alma guarda guerra.